La paz de Dios, Iglesia Monte de los Olivos y hermanos, es un placer saludarles esta mañana y quiero compartirles un devocional que se encuentra, que se llama Momentos Decisivos en Medio de las Pruebas. Y se encuentra en el pasaje de 1 Samuel 12:14. Si temieres a Jehová y le sirvieres y oyeres su voz y no fueres rebeldes a la palabra de Jehová, y si tanto vosotros como el rey que reina sobre vosotros servís a Jehová vuestro Dios, haréis bien. Saúl enfrentó un momento decisivo que cada creyente, que cada cristiano confrontará eventualmente. En un tiempo crucial de crisis, cuando nosotros somos forzados a decidir si esperamos en Dios en fe, o nos pondremos impacientes y tomaremos el asunto en nuestras propias manos. El momento decisivo de Saúl vino cuando las amenazadoras nubes de guerra estaban reuniéndose sobre Israel. Los filisteos habían juntado un ejército enorme de 6,000 jinetes y 30,000 carros y legiones de soldados empuñando las mejores armas. Era un pueblo numeroso, como la arena que está a la orilla del mar. Por otro lado, los israelitas solamente tenían 2 espadas en su ejército. Una para Saúl y una para su hijo Jonatán. Esto era debido a que en ese momento, pues, los filisteos tenían el control del metal, del hierro, por lo cual los israelitas no tenían ninguna arma. Todos los demás del ejército de Saúl tenían armas provisionales, como lanzas de madera. Ahora, cuando los israelitas vieron a los poderosos filisteos aproximándose, pues entraron en pánico. Dice la palabra de Dios que se escondieron en cuevas, se escondieron en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas. Algunos huyeron a escondidas a otras fronteras, a otras naciones, para evitar ser reclutados para el ejército de Saúl. Otros pues desertaron abiertamente. De un momento a otro, el ejército que había derrotado a Amón había disminuido a 600 hombres, y aún aquellos que permanecieron temblaron de miedo. La situación de Israel parecía sin esperanza. Parecía que estaban acabados. Sin embargo, una semana antes, Samuel había advertido a Saúl que esperase por él en Gilgal, antes de ir a la batalla. El profeta había dicho que llegaría pasados 7 días para hacer los sacrificios apropiados al Señor. No se nos dice el significado de este periodo de 7 días. Tal vez Samuel sabía que él estaría viniendo de un lugar lejano donde su presencia era necesitada. Sin embargo, es más probable que la intención de la espera de esta semana era probar la fe de Saúl. Solo Saúl tenía que esperar las instrucciones de Dios y obedecerle. Sí, eso es exactamente lo que suponía que hiciera él: esperar y orar. De hecho, esto estaba sobreentendido cuando Saúl presentó a Saúl como rey por primera vez. El profeta dijo a Israel: si temieres a Jehová y le sirvieres y oyeres su voz y no fueres rebelde a la palabra, y si tanto vosotros como el rey servís a Jehová vuestro Dios, haréis bien. Mas si no oyeres la voz de Jehová, y si fueres rebeldes a la voz de Jehová, la mano de Jehová estará contra vosotros. Eso era lo que tenía que hacer el rey Saúl. Sin embargo, Saúl entró en pánico.
estuvo abrumado por las circunstancias y tomó una decisión en ofrecer él mismo el holocausto sin la presencia del profeta Samuel, sin saber que su desobediencia, que su falta de fe acabaría con su reinado, y terminó manipulando la palabra de Dios a su manera. Cuando Samuel finalmente llegó, estaba consternado porque olió la carne quemada viniendo del altar del sacrificio. Así que preguntó a Saúl: ¿qué has hecho? La pregunta del profeta indica que Saúl no tenía idea de la gran magnitud del pecado, de su pecado, ya que había desobedecido a Dios. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho. ¿No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que él te había ordenado? Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Saúl no entendió que Dios lo estaba preparando, que estaba pasando por un proceso de prueba, donde el rey tenía que confiar en Dios, no en un ejército, que él tiene el control en cualquier circunstancia tan adversa. Aunque a veces veamos la situación, el problema, la necesidad tan adversa, el Señor está con nosotros. Solo tenemos que escuchar la voz de Dios. Solo tenemos que confiar en Él. En Primera de Pedro, versículo 1, versículos 6 y 7 dice: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. La palabra de Dios dice que vamos a pasar por un tiempo de prueba, pero el Señor va a estar con nosotros. Dios quiere que en medio de las pruebas confiemos en Él y practiquemos esa fe que ha sido puesta en nosotros a través de nuestro Señor Jesucristo. Dios nunca llega demasiado tarde, a pesar de que nosotros pensemos que no hay ninguna esperanza. En todo momento, el Señor conocía cada paso de Samuel que iba hacia Gilgal. Samuel estaría allá al séptimo día, aun si fuera el último minuto antes de la medianoche. Sabemos que Dios estaba con Saúl en este asunto. De esta manera, sabemos que Samuel estuvo a tiempo. Podemos ver que Dios no ha cambiado a través de las edades, a través del tiempo. Y Él todavía está preocupado por saber si su pueblo obedecerá este mandamiento. Dice la palabra de Dios: oíd la voz de Jehová. No importa si tu vida se está saliendo fuera de control por las situaciones o las circunstancias que estés pasando. Debemos tener total confianza en el Señor, aun si las cosas parecen no tener esperanza. No debemos actuar en temor. En cambio, debemos esperar pacientemente en Él para librarnos, como promete su palabra. Él nos librará de cualquier situación tan adversa. El hecho es que Dios estaba al lado de Saúl
cuando el imponente ejército filisteo presionaba. Dios vio esos carros retumbando y vio las armas resplandeciendo. Él conocía la crisis en que Saúl estaba con sus soldados y su ojo vio cada detalle. De la misma manera, nuestro Dios ve cada detalle de tu crisis, de tu problema, de tu situación en la que te encuentras. Él ve todos los problemas de la vida y está totalmente consciente de que a lo mejor tu situación no es la mejor. Aquellos que oran y esperan en Él con una fe tranquila, nunca estarán en verdadero peligro. No sé cómo podré mantener mi empleo. Tal vez estés pasando por una situación de estas. Tal vez estés pasando por una situación económica. Sin embargo, su mandamiento para usted aún es verdadero. No entres en pánico o te adelantes. No debes hacer nada, solo debes clamar a Dios y apoyarte en el Señor. Dice que Él honra a todos los que ponen su confianza en Él. Considera estas palabras que Dios ha dado a cada uno de nosotros a través de su palabra. Dice la palabra de Dios, sin fe es imposible agradar a Dios. También en el Salmo 62:8 dice, esperad en Él en todo tiempo de pueblos. Derramad delante de Él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. Los que teméis a Jehová, confiad en Jehová. Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Y nos da una parte de la palabra de Dios que se encuentra en Proverbios 3, versículos 5 y 6. Fíate de Jehová de todo tu corazón. Y si no te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Podemos ver que Saúl pues se apoyó en lo que él pensaba, se apoyó en lo que él sentía, se apoyó en ver aquellas circunstancias tan adversas y se olvidó de Dios, se olvidó de que Dios lo hizo rey de Israel, de que Él estuvo con él en todo momento y en todo tiempo. El Señor es muy paciente para con nosotros. Él en realidad nos invita a presentar vuestras pruebas, a que nosotros vayamos a Él. Cuando tengamos alguna prueba, alguna situación, dice la palabra de Dios, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Él sabe que muchos experimentaron periodos de duda. Muchos personajes que se encuentran en la Biblia experimentaron periodos de duda, desde Abraham hasta los santos del Nuevo Testamento. Pero en tales momentos, Dios envía al Espíritu Santo para traernos consuelo, para aliviar nuestro dolor y calmar nuestros corazones en medio de las pruebas. Sin embargo, Saúl permaneció en temor y pánico durante estos 7 días. Y podemos ver que no confió en Dios, que no se acercó a Dios para pedirle que lo sostuviera en medio de esa situación. Y todo el tiempo el Espíritu Santo de Dios pues nos ayuda a tomar decisiones,
Por eso es necesario que tú y yo escuchemos la voz de Dios. Tal vez la situación de Saúl parecía sin tener ninguna esperanza, ya que un ejército enorme los había tal vez sitiado. Pero podemos ver que cuando Saúl y el ejército peleó con los amonitas, pues eran más que el ejército de Israel. Sin embargo, Dios los libró de esa batalla, les dio la victoria. ¿Qué harás hoy? ¿Obedecerás la palabra de Dios sin importar lo que ocurra? Sin importar la situación por la que estés pasando, escucharás la voz de Dios. Dirás como Job: he aquí, aunque él me matare, en él esperaré. Podemos ver estas palabras de Job que son tan impactantes. He aquí, aunque él me matare, en él esperaré. Porque Job esperó en Dios, a pesar de cualquier situación tan adversa que él tuvo. Perdió sus bienes materiales, perdió la vida, perdió a sus hijos, perdió todo lo que tenía, perdió a su esposa, porque él confió en Dios. Perdió todo lo que tenía, pero al final el Señor lo recompensó. Sabemos que Dios conoce nuestros corazones y conoce el corazón de cada persona. Y el Señor sabía que la decisión que Saúl estaba tomando determinaría el curso de su vida en ese momento. En estos momentos a veces tenemos que tomar decisiones que determinarán el curso de nuestra vida. Por eso es necesario que nosotros, cada decisión que tomemos, sea en Dios, sea en Dios. Después de todo, él tendría que enfrentar mucha más crisis, ya que era el rey de Israel. Obtenemos un poco de luz en la decisión de Saúl, en sus palabras para Samuel. Cuando Samuel lo reprende, Saúl le dice: me esforcé pues y ofrecí holocausto. Podemos ver que Saúl trató de ser obediente. Sin embargo, al final desobedeció y actuó por su propia cuenta. Como resultado, Dios dejó a Saúl y lo desechó para ser rey. Porque el Señor sabía que desde ese día en adelante Saúl le ofrecería una fe muerta. Él sabía que Saúl no soportaría otra prueba de obediencia. En cambio, él acabaría maquinando y manipulando la situación. Podemos ver que la incredulidad es mortal, que sus consecuencias son trágicas. Y eso es lo que experimentó Saúl. Eso es lo que experimentó Saúl porque no confió en Dios. No confió que su Dios lo salvaría. Desde que Saúl hizo esa decisión de tomar el asunto en sus propias manos, su vida fue cuesta abajo, rápidamente. Su incredulidad abrió una puerta a toda clase de maldad en su corazón.
De hecho, la vida de Saúl ilustra los pasos hacia la ruina causada por la incredulidad. ¿Cómo pudo Saúl estar tan ciego? Él mintió frente a una evidencia clara de que había desobedecido. Sin embargo, trágicamente, Saúl pues creyó que estaba bien lo que él había hecho. Él había perdido todo discernimiento. Muchas veces es importante que nuestra fe crezca, que no dudemos, que esperemos en Dios, que esperemos la dirección de Dios cuando tomemos una decisión. No importa en qué momento te encuentres. De acuerdo con la Escritura, podemos ver que a los ojos de Dios la desobediencia es no confiar en su palabra. Por eso la palabra de Dios nos dice: el entendido en la palabra hallará el bien, y el que confía en Jehová es bienaventurado. Si tú estás pasando por una situación difícil, por un problema, por alguna necesidad, por alguna enfermedad, vete a la palabra de Dios y escucha la voz de Dios a pesar de cualquier situación que estés pasando, y confía en Dios. Él te librará de esta prueba. Dice en 1 Samuel 12:22: pues Jehová no desamparará a su pueblo por su grande amor, porque Jehová ha querido haceros pueblo suyo. Esto se lo dijo el profeta Samuel al pueblo de Israel, cuando el rey Saúl fue presentado como rey. Y son palabras maravillosas, porque dice: pues Jehová no desamparará a su pueblo. Sin embargo, el pueblo de Israel y el rey Saúl no confiaron en Jehová, no confiaron en Dios. Hoy yo te invito a que tú confíes en Dios. Él no te desamparará, aún en medio de la prueba, aún en medio de la situación por la que estés pasando. Él estará contigo. En esta hora vamos a hacer una oración. Vamos a pedirle al Señor que Él sea el que nos ayude a aumentar nuestra fe. Que nosotros, en medio de las pruebas, en medio de las luchas, podamos esperar en Él. Que nuestra fe no desfallezca. Que nuestro corazón permanezca en Él. Que nosotros podamos ser fortalecidos a través de su palabra. Que Él pueda ser nuestro escudo. Vamos a hacer esta oración. Señor, en estos momentos te damos gracias porque tú has estado con nosotros. Mira, Señor, en estos momentos te pedimos, Señor, que aún en medio de las necesidades, que aún en medio de las luchas, que aún en medio de las pruebas, Señor, tú seas con cada uno de nosotros. Que podamos escuchar, Señor, tu voz, Señor. Que aún en medio, Señor, de todas esas situaciones, que podamos, Señor, escuchar tu voz a través de tu palabra. Que nosotros, Señor, podamos obedecerte y podamos servirte, Señor. Que nuestra fe, Señor, sea cimentada en ti, Señor. Que nuestra fe crezca cada día, a pesar, Señor, de todas estas situaciones tan adversas que tal vez estemos pasando, Señor. Que confiemos en ti, que tomemos decisiones, Señor, conforme a tu voluntad, Señor. Decisiones, Señor, conforme, Señor, a tu voluntad. Tómanos, Señor, en tus manos. Toma a aquellos, Señor, hermanos, Señor, que están pasando por alguna necesidad, Señor. Que tú hables a sus vidas a través de tu palabra. A través de tu palabra habla a sus vidas. Que a través de tu palabra tú consueles sus corazones. Tú les fortalezcas, Señor. Que tu Espíritu Santo sea, Señor, con ellos y fortalezca sus vidas en medio de las pruebas, Señor.
porque tu palabra dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Tómanos, Señor, en tus manos, que nuestra vida siempre, Señor, confíe en ti. Y así, Señor, seremos bienaventurados. Gracias te damos por todo, porque tú has estado con nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y vamos a abrir la palabra de Dios en el Salmo 23. Y vamos a leer este hermoso salmo. Así dice la palabra de Dios. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Vamos a decir nuestro texto que se encuentra en Primera de Tesalonicenses 5:23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. La paz de Dios sea con cada uno de ustedes, hermanos.